Hola, hola, mis adorados cinéfilos y cotillas empedernidos. Qué alegría inmensa tenerlos de nuevo por aquí, en mi rinconcito digital, donde desmenuzamos los dramas, los romances y los secretos más jugosos del mundo del espectáculo. Espero, de todo corazón, que estén disfrutando de un día maravilloso con la energía a tope y por supuesto con esa pizquita de drama que le da sabor a la vida, porque, seamos honestos, a quien no le fascina un buen melodrama, ¿verdad? Hoy prepárense para un viaje emocional, porque vamos a sumergirnos en un tema que sé que les roba el sueño, que los mantiene pegados a las pantallas y que provoca explosiones de comentarios en mis redes sociales cada vez que lo menciono. Así es, mis queridos. Hoy vamos a diseccionar, a analizar y a especular, porque nos encanta, sobre uno de los shippeos más épicos, más comentados y más añorados de los últimos años, Andercel y Kerem Bürsin. Y no nos vamos a quedar ahí, no señor, porque la carne está en el asador. Vamos a examinar con lupa esas declaraciones que han estado circulando por internet como la pólvora, esas palabras que supuestamente Kerem habría pronunciado revelando que Ande es su alegría secreta cada día. Agárrense fuerte porque esto está a punto de explotar. Pero antes de lanzarnos al abismo de los rumores y las especulaciones, quiero hacerles una petición que me llena de ilusión. Si aún no lo han hecho, suscríbanse a mi canal. Activen esa campanita traviesa para que YouTube les avise cada vez que subo un vídeo nuevo. Les prometo que siempre les traigo contenido fresquito, jugoso, lleno de amor y, sobre todo, cargado de información explosiva que los mantendrá enganchados. Y por supuesto, no se olviden de dejarme sus comentarios. Quiero saber qué piensan ustedes de todo este culebrón, de cada detalle, de cada rumor. Vamos a crear una comunidad de cinéfilos y cotillas súper activa, divertida y, sobre todo, muy informada. Ahora sí, dejemos de rodeos y vayamos al grano. La historia de Hande y Kerem, como ya saben la mayoría de ustedes, es un auténtico culebrón turco que, para deleite de todos, superó la barrera de la ficción. Se conocieron en el set de rodaje de la archifamosa serie Senkalkam Love is in the Air, donde encarnaron a Eda y Serkan, una pareja que conquistó los corazones de millones de espectadores en todo el mundo. La química entre ellos era palpable, era electricidad pura. Y como era de esperarse, esa chispa no tardó en saltar la pantalla. Los rumores de un romance en la vida real comenzaron a circular casi desde el primer día. Fotos robadas, vídeos comprometedores, miradas cómplices que lo decían todo, cada detalle apuntaba a que Hande y Kerem eran mucho más que simples amigos y compañeros de trabajo. Y finalmente llegó la confirmación. ¡Boom! Un bombazo informativo que sacudió las redes sociales. Los fans, que ya los habían bautizado cariñosamente como Anker, estallaron en júbilo, celebrando el nacimiento de un cuento de hadas moderno. Su relación se convirtió en un auténtico fenómeno mediático. Cada aparición pública, cada publicación en Instagram, cada entrevista concedida era analizada al milímetro por los medios y por sus millones de seguidores. Se transformaron en la pareja del momento, en el epítome del amor y la felicidad. Viajes románticos a destinos paradisíacos, cenas a la luz de las velas con vistas espectaculares, mensajes llenos de amor y admiración mutua, eran la definición perfecta de couple goals. Parecía que el amor verdadero había triunfado en el mundo del espectáculo. Pero como suele suceder en este tipo de historias, la felicidad no duró para siempre. Después de un tiempo de ensueño, los rumores de una posible crisis en la relación comenzaron a tomar fuerza. Se decía que la asfixiante presión mediática, las agendas profesionales imposibles y las diferencias personales habían comenzado a pasar factura a la pareja. Y lamentablemente los peores presagios se confirmaron. Hande y Kerem anunciaron su separación. La noticia fue un golpe durísimo para los fans de Anker. Muchos se negaban a creerlo, aferrándose a la esperanza de que todo fuera un malentendido. Otros simplemente lloraron la pérdida de su pareja favorita, sintiendo como si una parte de su propia vida se hubiera desmoronado. Las teorías sobre los motivos de la ruptura no tardaron en aparecer. Algunos culpaban a la implacable prensa del corazón, otros a las supuestas diferencias creativas entre los actores y otros, simplemente, a las incompatibilidades personales. Pero la verdad es que al final, solo ellos dos saben con certeza lo que realmente sucedió. Y ahora, después de este breve resumen de la historia de Anker, llegamos al punto central, al meollo de este vídeo, las supuestas declaraciones de Kerem donde revela que Hande es su alegría secreta cada día. Estas palabras, como les decía al principio, han generado un revuelo gigantesco en las redes sociales, alimentando las esperanzas de los fans que sueñan con una posible reconciliación.
Pero, ojo. Aquí es donde tenemos que extremar la precaución y analizar la información con lupa, porque en el mundo del espectáculo, las cosas no siempre son lo que parecen. En primer lugar, es fundamental verificar la fuente de esta información. ¿De dónde provienen estas declaraciones? ¿Fueron publicadas en un medio de comunicación confiable y de renombre? ¿Existe algún vídeo, alguna entrevista, o algún audio en el que Kerem realmente pronuncie estas palabras? Porque seamos honestos, en el mundo del entretenimiento, la información a menudo se distorsiona, se exagera, se saca de contexto o incluso se inventa por completo con el único objetivo de generar titulares y aumentar el número de clics. Por lo tanto, es crucial tomar esta información con pinzas y no darla por sentada. No podemos asumir que es verdad simplemente porque la vimos en alguna publicación en Twitter o en un foro de Internet. Necesitamos buscar fuentes confiables, contrastar la información con diferentes medios y ser escépticos hasta que tengamos pruebas sólidas que respalden la veracidad de las declaraciones. Ahora bien, supongamos, solo por un momento, que estas declaraciones son auténticas. ¿Qué significan realmente? ¿Qué nos dicen sobre la relación entre Hande y Kerem después de la dolorosa ruptura? Si Kerem realmente dijo que Hande es su alegría secreta cada día, podríamos interpretarlo de diversas maneras. Podría ser un indicio de que todavía siente algo muy fuerte por ella, que el amor no se ha extinguido por completo. Podría ser una forma de expresar que, a pesar de la separación, valora enormemente los momentos felices que compartieron y que Hande sigue ocupando un lugar muy especial en su corazón. Podría ser, incluso, una simple muestra de cariño y respeto hacia una persona con la que compartió una etapa muy importante de su vida, una etapa que lo marcó para siempre. Pero, repito, esto es solo una especulación basada en un rumor. No podemos saber con certeza qué hay detrás de estas palabras. La realidad es que la relación entre Hande y Kerem es un asunto privado que solo les concierne a ellos dos. Nosotros, como simples espectadores, solo podemos observar desde la distancia y, como mucho, hacer conjeturas basadas en la información que nos llega a través de los medios. Lo que sí podemos hacer es analizar el lenguaje corporal y las interacciones públicas de Hande y Kerem después de la ruptura. ¿Han mantenido el contacto a través de amigos en común? ¿Se han evitado mutuamente en eventos públicos? ¿Se han mostrado amigables o distantes cuando se han cruzado? Estos pequeños detalles, aunque puedan parecer insignificantes, pueden darnos algunas pistas sobre cómo se sienten el uno con el otro. Por ejemplo, se ha rumoreado que se han cruzado en varias fiestas y eventos benéficos, y que, aunque no han posado juntos para las fotos, se han saludado cordialmente y han intercambiado algunas palabras. Algunos testigos afirman que incluso han compartido alguna broma y que se han mostrado muy relajados en compañía del otro. Esto podría ser una señal de que, a pesar de la separación, han logrado mantener una relación civilizada y respetuosa. Sin embargo, también hay quienes afirman que se han evitado mutuamente en todos los eventos públicos y que la tensión entre ellos es palpable. Algunos dicen que incluso se han cambiado de mesa o han abandonado la fiesta cuando han visto que el otro estaba presente. Esto podría ser una señal de que la ruptura fue dolorosa y que todavía necesitan tiempo para sanar las heridas y superar el resentimiento. En definitiva, la verdad sobre la relación entre Hande y Kerem es un misterio que solo ellos pueden resolver. Nosotros, como fans, podemos seguir especulando y soñando con una posible reconciliación, pero al final del día, tenemos que respetar su privacidad, su espacio personal y su decisión, sea cual sea. Lo que sí podemos celebrar con alegría es el legado que nos dejaron como pareja. Su amor en la pantalla y fuera de ella nos regaló momentos inolvidables. Nos hicieron creer en la magia del amor verdadero y nos demostraron que a veces, los cuentos de hadas pueden hacerse realidad, aunque sea por un breve periodo de tiempo. Y aunque su historia haya llegado a su fin, el recuerdo de su amor seguirá vivo en nuestros corazones. Porque al final, el amor verdadero siempre deja una huella imborrable en el alma, un recuerdo que perdura a pesar del tiempo y la distancia. Así que, mis queridos amigos, después de este exhaustivo análisis, llegamos al final de este vídeo. Hemos explorado la historia de Hande y Kerem, hemos analizado las supuestas declaraciones de Kerem y hemos especulado sobre el futuro de su relación. Recuerden siempre tomar la información con cautela y no creer todo lo que leen en Internet. La verdad es un bien precioso y es importante protegerla a toda costa. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciendo. Gracias por acompañarme una vez más en esta aventura llena de rumores,
especulaciones y mucho drama. Recuerden dejarme sus comentarios, quiero saber qué piensan ustedes de todo este tema. ¿Creen que Andy y Kerem volverán a estar juntos algún día? ¿O creen que es mejor que sigan caminos separados y busquen la felicidad por separado? Quiero conocer sus opiniones. Y antes de despedirme quiero recordarles que me ayudarían muchísimo dándole like a este vídeo, compartiéndolo con sus amigos y por supuesto suscribiéndose al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Muchísimas gracias por todo su apoyo. Les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Y recuerden, mantengan la chispa del drama encendida.